Buenas tardes, esta sería la última clase correspondiente al curso de Introducción a la Teoría Nodal Psicoanalítica, donde vamos a hacer básicamente un resumen y las conclusiones de lo que desarrollamos anteriormente. Me parece una clase bastante importante justamente por eso. Eh, Nos va a permitir articular de una manera más conceptual y dejando ya la matemática por un lado, digamos, los desarrollos que habíamos tenido, los desarrollos más clínicos. Eh, la idea obviamente no es dejar la matemática completamente por el lado, sino ya tenerla implícita y poder trabajar con ella de esa manera. Es decir, si no hubiéramos hecho el recorrido anteriormente eh, con todos estos nudos, trenzas, enlaces, etcétera, capaz lo que fuera a decir hoy no tuviera un fundamento, no tuviera el mismo apoyo que ahora va a tener. Me parece que justamente por haber hecho el trabajo matemático, ahora se va a entender esto mejor, no nada más desde un punto de vista de que ahora se explica mejor la teoría, sino que además se va a poder ver mejor la justificación de la misma. Es decir, no es lo mismo que yo diga que hay una diferencia entre que siempre haya algo central, esencial, a lo cual se dirige todo, y luego ahí hay un vacío, a que lo hayamos trabajado con las matemáticas y ahora lo vayamos a decir. Hay una diferencia ahí justamente porque la diferencia entre los dos estados se puede establecer, uno, mejor, y segundo, digamos, menos místicamente. Es como si al no haber trabajado la matemática, todo eso del vacío, el centro, queda un poco en el aire, un poco libre a interpretación, que casi que pudiera ser una interpretación cualquiera. Si bien esto sigue siendo una interpretación, es una interpretación un poco más restringida, porque justamente tenemos esa diferencia entre un tipo de estructura donde hay un elemento absoluto, digamos que es lo que está central, eh, anudando todos los otros estuvieran libres sin él, y que justamente sea por el anudamiento de los otros registros, de las otras dimensiones, que se anuden entre ellas mismas a través de un vacío. Eh, digamos que justamente la dificultad en poder decirlo es concomitante a eso, porque es mucho más fácil dibujar el enlace browniano de 4 y el enlace Borromeo. Y ahí explicárselo a ustedes, pero cuando tengo que explicarlo se empieza a dar rodeos, porque se trata de la palabra, digamos, que para nosotros siempre va a ser insuficiente. Eh, y es insuficiente en tanto se puede interpretar como otra cosa. Entonces, bueno, me disculpo primero por la tardanza en entregar este video. Eh, Se debe a varias cosas. Una de las más importantes es que pensaba que faltaba algo justamente en poder transmitirles esto. Viendo sus preguntas, me quedaba claro que había algo que justamente no se estaba entendiendo, que tenía que ver con este vacío que se podía manipular al final. Y sobre eso vamos a hacer un poco de hincapié hoy. De esa diferencia, y está bien que haya quedado un poco en el aire, un poco faltante ese concepto, porque ahora justamente en esta última clase que lo íbamos a tratar, digamos, un poco más clínicamente. Eh, entonces estaba intentando ver un poco qué era esto que faltaba para poder transmitirlo un poco mejor, que quizás lo podía vislumbrar con sus preguntas, pero bueno, esperando las preguntas se hizo como más tarde. Lo bueno de este formato es que permite cierto un lujo de tomarse el tiempo de hacer las cosas bien. Y había tenido varios intentos anteriores de hacer esta clase, pero veía que algo estaba fallando. En el intermedio
hice una presentación en Apertura Sociedad Psicoanalítica, que básicamente es lo mismo que voy a decir acá de otra manera. Les voy a enviar esa presentación, los invito a que la vean, pero bueno, no es exactamente necesario porque voy a resumir los argumentos principales acá. Pero básicamente lo que traté en esa presentación, y que es gran parte de lo que vamos a tratar hoy, es que el objeto A es un vacío, pero es constante, digamos, que se deduce, que permite una unificación de todo el caso, está ligado al deseo, eso no lo vamos a tratar tanto, pero que permite cierta manipulación por parte del sujeto. Entonces, básicamente vamos a tomar esto, el objeto A, como una letra, que sería intra y extralingüístico a la vez. Es decir, pensar la letra como los desechos del lenguaje, que al mismo tiempo justamente son del lenguaje, ¿sí? O sea, se desechan del lenguaje, pero siguen teniendo una relación muy cercana con el lenguaje. Esto, como podrán ver, ya lo habíamos hablado anteriormente, lo podemos ver en el enlace Borromeo. En el enlace Borromeo, el objeto A, está en, digamos, el centro, que obviamente no es una muy buena palabra porque en la topología no se trata tanto del centro, pero bueno, está en ese lugar central, para que nos entendamos entre nosotros, donde justamente se calza lo real, lo simbólico y lo imaginario. No forma parte exacta del enlace, ¿sí? No es un redondel, no es algo que ocupa ahí, sino que es un espacio creado por el enlace mismo. Sin embargo, obviamente es parte del enlace en tanto el enlace se da con él. Es decir, no hay enlace Borromeo en esa presentación de Lacan sin el objeto A. Y básicamente hoy lo que vamos a trabajar siempre es esa tensión entre tener los tres registros, real, simbólico, imaginario, tener esos tres registros anudados a partir de otro redondel, otra consistencia, otra sustancia, que sería el santón, y tenerlos anudados alrededor de un vacío, ese vacío siendo el objeto A. Entonces, tenemos que está, digamos, fuera del lenguaje en el sentido de que no pertenece ni a lo real, ni a lo simbólico, ni a lo imaginario, no pertenece a ninguna de las dimensiones del lenguaje, sino que es justamente lo que sucede cuando ellas están anudadas de cierta manera. Esa manera siendo el enlace Borromeo. Entonces, pudiéramos decir que es intralingüístico, en tanto es justamente por la estructura del lenguaje que eso está ahí. Es decir, sigue estando dentro del lenguaje, sigue siendo letra, pero por otro lado, y lo podemos ver en el enlace Borromeo, en tanto que está en el medio, digamos. Está en el enlace Borromeo. Sin embargo, es extralingüístico, está por fuera, porque no forma parte de ningún redondel. Esto lo vamos a seguir desarrollando, pero bueno, quiero que vayamos viendo un poco qué sobre qué hemos estado hablando todo este tiempo en el curso. Y es justamente el ir del santón como anudante de todo sostenerse a partir del santón, de ser la unificación a partir del santón de una sustancia, de un redondel, de una consistencia que no es ni real, ni simbólico, ni imaginaria, es decir, es algo agregado que puede tener una consistencia real, simbólica e imaginaria, pero que no es ese mismo redondel y que sigue siendo un redondel. Todo eso como paquete en oposición a tener el objeto A como vacío central, pero por fuera. Por eso me parece que es bello la topología, porque nos permite decir central, pero por fuera, y que no quede tan, digamos, tan libres a interpretaciones, sino que bueno, tenemos esta estructura, que es el enlace Borromeo, donde el centro está en verdad por fuera. Cosa que también pasa en el toro, obviamente. Tenemos esos dos tipos de anudar, de hacer uno, que tienen diferentes consecuencias en cuanto al sufrimiento. Precisamente que el santón nos haría sufrir más, y con el objeto A
habría ese sufrimiento estaría aliviado, digamos. Entonces el rol de nosotros como analistas, hoy trataré de hablar bien, digamos, con estas palabras que seguro les van a hacer picar los oídos y querer anotar un poco lo que voy a decir, porque, bueno, cuando se dice el rol del analista tiende a interesar a la gente más que si se dice, bueno, la ética y esto tiene que ver con Aristóteles, con la topología, etcétera. Entonces, hoy intentaré, como se dice mucho, bajar todo esto que hemos estado trabajando con la matemática a qué es lo que nosotros hacemos en el consultorio. Bueno, justamente no se trata de clases de matemáticas, sino de qué tiene que ver esto con nuestra terapéutica. El rol de nosotros como analistas sería entonces llevar desde una posición donde un elemento esté en el centro, un elemento absoluto, un elemento, digamos, con esencia, esté en el centro, a una posición donde el vacío está en el centro. Es decir, que, si lo de alguna manera, no hay centro. O hay centro que puede estar ocupado o no. Es importante también que se den cuenta que en el vacío, digamos que el vacío se puede ocupar momentáneamente y ahora veremos que de alguna manera u otra siempre está ocupado. Pero incluso cuando se tiene el objeto A, desde, digamos, una ocupación del vacío, o es un hacer con el vacío. Sin embargo, el vacío lo que permite es justamente el establecimiento del lugar para poder ubicar ahí diferentes cosas. Entonces, en términos generales, el rol de nosotros como analistas va a ser justamente propiciar esta ida de un elemento, digamos, más sustancial a un elemento mucho más lógico, que sería el vacío. De hecho, me parece que la apuesta de Lacan es no decir nosotros como analistas, sino trabajar el rol o la función del analista. La función del analista sería justamente esa, pero no es algo que hago yo o que hace el paciente o que hace cualquier otra persona. Justamente se trata, o sea, porque eso nos haría caer de nuevo en el individualismo, ¿sí? Que habíamos estado criticando anteriormente. Es decir, si yo pienso que ese es mi trabajo y exclusivamente mi trabajo y que es mi responsabilidad hacer este pasaje de un elemento en el centro al vacío en el centro, entonces va a suceder que la teoría está colapsando al estar introduciendo de nuevo el individualismo. Es decir, estoy ubicando un elemento en el centro, ¿sí? Si pienso que es una persona la que tiene que hacer ir de un elemento del centro a un elemento del vacío, esa teoría tiene como cualidad, es decir, podemos diagnosticar que esa teoría tiene un elemento en el centro. Ese elemento en el centro sería la persona del analista, es decir, yo. O cuando digo el rol de nosotros como analistas, nosotros como analistas tuviera que ver con lo que está en el centro. Entonces, si lo pensamos un poco más finamente, sería el rol del analista es ir de una posición donde un elemento está en el centro a una posición donde el vacío está en el centro. Pero eso no es algo ni que hago yo ni que hace el paciente, sino que se hace entre los dos. Es un trabajo, digamos, mancomunado donde ambos tienen que aceptar, digamos, ese cambio. Y nosotros, digamos, o sea, nosotros como analistas, ahí sí, digamos, individualmente, lo máximo que podemos hacer es dar las condiciones, propiciar que ese cambio se dé. Y ahí justamente viene como nuestra práctica, donde nada, tenemos que tomar los recursos que podamos, incluyendo bueno, estos topológicos que nos permiten justamente pensar cosas, digamos, tan locas como el vacío en el centro y nos permiten justificarla y fundamentarla. Tomar todas estas herramientas para poder digamos, ayudar al paciente o hacerle propicio el campo al paciente para que logre dar este cambio. Entonces, hay una cita que me gustaría
introducir, porque esto va a parecer muy, o sea, me parece que es muy importante que quede muy claro el cambio de la sustancia al producto lógico, que sería el cambio del santoma al objeto A. Lo trabaja Lacan en el Seminario 24, en el 17 de mayo de 1977, en la página 72 de esta ferla. Dice: el inconsciente se limita a una atribución, a una sustancia, algo que es supuesto ser o estar debajo. Y aquello que enuncia el psicoanálisis es muy precisamente esto, que solamente es una deducción. Yo digo deducción, supuesta, nada más. Es decir, está hablando del inconsciente y dice, bueno, normalmente se piensa que el inconsciente es una sustancia, algo que estaría debajo, ¿sí? Tendríamos, bueno, las palabras o la conciencia, y abajo de eso, en este nivel, tendríamos el inconsciente, ¿sí? Que tendría todo esto que ver con la psicología de las profundidades, eh, con el inconsciente, como el trabajo con el inconsciente, como un ir más profundo, como lo que está debajo, lo que verdaderamente es. El inconsciente se limita a una atribución a una sustancia, a algo que se supone que está debajo. Eso por un lado. Sin embargo, Lacan continúa y dice, aquello que enuncia el psicoanálisis, es decir, el giro que introduce el psicoanálisis, es muy precisamente que eso, es decir, lo que está debajo, que algo esté debajo, que el inconsciente esté debajo, es solo una deducción. Yo digo deducción, es decir, lo enfatiza. Supuesta, nada más. Es decir, que nosotros vamos a ver cómo esta sustancia que pensamos que es el inconsciente, que pensamos que está dentro de todo, que es algo que es, digamos, como lo más esencial de nosotros, que tiene que ver con nuestro ser, que es aquello como nosotros verdaderamente somos. No sé si han visto cómo frecuentemente a los psicoanalistas nos tildan de pesimistas, de ser personas muy negativas, porque justamente la gente piensa, y muchas veces es así, que los psicoanalistas tienen como una visión medio fatalista de la vida. Es decir, que todo tiene algo intrínsecamente malo, que todos somos malos, que la verdadera esencia del hombre es algo negativo, oscuro. Eh, Eso justamente es lo que Lacan está diciendo, que no. ¿Sí? Así que no se trata de que la esencia interna de las personas sea una sustancia, la sustancia del inconsciente que sea, digamos, donde están los tropiezos y eso. Sino que justamente es a partir de un trabajo lógico que se llega a decir que eso que se pensaba que era tanto interno como sustancial, como algo del ser de la persona, en realidad es algo que viene de la lógica, ¿sí? Es algo, un supuesto necesario, digamos. Eh, Cosa que lo vamos a ir desarrollando, pero bueno, quiero eh, que vayamos, digamos, acostumbrando el oído a eso. Me parece que justamente la manera que se hace esto en la clínica, es decir, constantemente, digamos, no es eso. Obviamente no es que le van a decir al paciente, no es eso, sino mostrar que no se trata exactamente de esto, de lo que ellos están hablando. Esto se hace básicamente de una manera que es el pedir la racionalización, digamos. El psicoanálisis se trata de una práctica racional, por eso tiene que ver con el sujeto de la ciencia, que se pregunta por qué, a qué se debe, cómo pasó esto, ¿sí? Es decir, buscando constantemente el poder dar razón de esto de lo que estamos hablando. Es decir, no es nada más que se tiene el fenómeno, sino que se intenta explicar, ¿sí? Se intenta decir por qué eso. Eh, entonces, al pedir la racionalización por un lado y al mismo tiempo, que es medio concomitante, ir vaciando los atributos de esa esencia, entonces se logra un poco ir de la sustancia a esta consistencia lógica. ¿Cómo se hace esto? Bueno, la manera más fácil de hacerlo y la más obvia sería preguntar por qué.
o a qué se debe. Pero al mismo tiempo cuando se pide una asociación, es decir, ¿con qué piensas que tiene que ver eso? ¿O a qué lo relacionas? ¿O dónde más has visto eso? ¿O en qué otra parte de tu historia se juega eso? ¿Quién más en tu familia hace tal cosa? Eh, Todas esas son maneras de también pedir que se haga una articulación entre dos que se va a vivir como una racionalización. Es decir, si yo te digo que ahorita a la persona le gusta mucho, ¿no? Es una niña, digamos, o sea, le gusta mucho cepillarse el pelo, se pudiera después decir, y al mismo tiempo dice, me acuerdo que mi mamá de chiquita, a mí todo el tiempo me peinaba. Entonces, automáticamente se va a hacer la relación, bueno, es porque mi mamá me peinaba de chiquita, que a mí me gusta cepillarme el pelo ahora, no me gusta que jueguen con mi pelo. Eh, Al pedir la asociación al mismo momento se hace cierta racionalización, justamente por la estructura de la neurosis que siempre está buscando eso, es decir, está buscando decir el por qué. Eh, y lo otro sería preguntarle, bueno, pero ¿qué de eso es lo que te gusta? Sí, entonces, vamos a seguir con el mismo ejemplo. Si le gusta que le cepillen el cabello, eh, entonces se le pudiera preguntar, bueno, ¿pero qué de eso te gusta? Una manera sería que te diga, no, me gusta y ya, ¿sí? Eso sería una respuesta posible. Eh, Como también sería una respuesta posible que diga, bueno, nunca me cepillaron el pelo, yo me empecé a peinar cuando tenía hace un año y listo. Y no asocia nada al respecto de eso. Sin embargo, bueno, pudiera pasar, como también pudiera pasar que diga, bueno, lo que me gusta de que me peinen es eh, que jueguen con algo que, o sea, que me ponga más bonita, ¿sí? Eh, entonces se pudiera abstraer un poco de esa sustancia, es decir, ya no tiene que ver con el peinar, ¿sí? No tiene que ver con esto, sino que tiene que ver con el hacer más bonito. Entonces ahí ya también se está haciendo primero una racionalización, es decir, que primero está, me gusta estar más bonita, y luego está, por eso, o sea, la relación sería, y por eso me gusta que me peinen. Eh, entonces, ya ahí habría la racionalización, pero al mismo tiempo sería, digamos, una desustancialización, es decir, estamos yendo de algo mucho más concreto, que sería el peinar, a poder decir, me gusta estar más bonita, y eso englobaría otras cosas. Es decir, sería entonces posible también decir, bueno, me gusta estar más bonita, entonces por lo tanto también me gusta que, como maquillarme, también me gusta que me compren un vestido, también me gusta hacer dieta, me gusta hacer ejercicio. Se abre el campo de las posibilidades. Entonces, no es nada más el cepillar, no es nada más el peinar, sino que abre muchas otras opciones. Serían dos maneras, estas dos, de decir, no es eso, sería, bueno, el pedir la asociación y la racionalización. Y otra opción sería este tipo de desustancialización, haciéndolo más abstracto. Eh, lo importante del decir no es eso es que, bueno, en la neurosis se van a detener las asociaciones en un momento. Me parece que justamente ahí, donde siempre se detienen las asociaciones, en ese elemento donde siempre se detienen las asociaciones, es el santón. ¿Sí? Hacia eso es donde apunta todo. Ese, digámoslo de alguna manera, es el sentido de todo. Eh, no sé si ustedes saben, en matemática hay dos conceptos que muchas veces se confunden, que son dirección y sentido. Si yo tengo una línea recta, ¿sí? Eso sería, sería la dirección. Ahora, si yo digo, bueno, hacia la derecha, eso sería ya el sentido, o hacia la izquierda, sería otro sentido, sería el sentido opuesto, digamos. Pero ambos tendrían la misma dirección. Entonces acá lo que estoy diciendo es el sentido, hacia dónde va todo. Ven que si yo digo a la derecha es hacia dónde va, ¿sí? No por dónde va sería la dirección, que sería por esta línea recta horizontal. Ahora, el sentido hacia dónde va, desde dónde hacia dónde, el inicio, el fin, o no tiene que ser el fin en realidad, sino, ni iniciar, sino
el sentido que está teniendo, el hacia dónde está yendo, en este caso tendría siempre un empuje hacia un mismo elemento, que ese mismo elemento es lo que llamamos Santón. Entonces, por ejemplo, como para seguir con este ejemplo, entonces se pudiera ver como toda la vida de la persona está orientada hacia que otras personas la hagan sentir más bonita. El problema que tiene la neurosis con esto es el empuje para cumplirlo, el imperativo de obedecer. Es decir, pudiera ser que esta persona, cuando no la hacen sentir bonita, se sienta horrible. O que todo el tiempo busque gente que la haga sentir bonita, pero eso a costo de que esas personas en realidad sean, digamos, un desastre en su vida. O eso a costo de que ella misma nunca busque cuidarse. Entonces es justamente el otro que siempre tiene que estar ahí encima de ella para que ella misma se cuide. Lo interesante es que luego todo este sentido, ven como el sentido se dirige a eso, es decir, en una sesión hablamos de que, bueno, siempre está buscando ser bonita, o que otros las hagan ver bonita. Pues en la otra sección también, y cuando le preguntamos, ¿y por qué quieres que te hagan ver bonita? No sé, me gusta. Pues en otra sesión también lo mismo. Se ve que todo este quilombo que traía de esta semana tiene que ver con buscar a otra persona que la haga a ella sentir bonita. Y de nuevo le preguntamos, mira, todavía no sé. Y pudiera pasar un montón de veces. Y ahí se iría, digamos, veríamos que estamos en una estructura, digamos, santomada. Sin embargo, esto hay que ser muy cuidadosos, porque después esto pudiera cambiar, ¿sí? Es decir, esto de que me hacen sentir muy bonita, después pudiera llegar en una sesión y dijera, mira, encontré a alguien que no me hace sentir muy bonita. Ahí nosotros de una vez pensamos que ya logramos todo, que fue un gran éxito clínico, que ya se cambió todo, hay un fin de análisis, ya estamos listos. Sin embargo, hay que ver, porque justamente pudiera seguir hablando y ya este sentido quedaría igual, es decir, siempre hubiera algo, un elemento que tuviera que estar central, pero que ese elemento haya cambiado, ¿sí? Es decir, ya no se trata de encontrar a otro que me haga sentir bonita, sino encontrarme a otro con la que pueda pelear, por ejemplo. No se trata entonces de que sea ni de mejor o peor, porque los dos tienen esta misma estructura de Santón. Es decir, le preguntamos en la próxima sesión y también las asociaciones llegan a, bueno, estoy buscando a alguien con el que pelear. Y la próxima sesión también, y en la próxima sesión también. Y al preguntarle sobre eso de que tiene algo con que pelear, buscarse a alguien con quien pelear, te diga, no se me ocurre nada, o no, tiene que ver con eso y ya, o eso es lo que me gusta. Ese tipo de detención, es decir, donde se está ubicando ahí el ser, es decir, yo soy una persona que busca a otras personas con quien pelear, yo soy una persona que busca a otras personas que la hagan bonita, o lo opuesto, yo soy una persona fea, yo soy una persona peleona, es decir, lo inverso, digamos. No se trata de que sean dos Santón, sino que serían diferentes presentaciones de la misma estructura. Porque no pudiera ser a la vez que fuera una persona fea, que busque ser una persona fea y una persona bonita a la vez. Es decir, ahí ya hay algo del ser paradójico, contradictorio, que no entraría dentro de cómo comúnmente se piensa, digamos, la esencia. De la misma manera, no pudiera ser el ser al mismo tiempo
peliona y fea, digamos. Al menos que sea peliona y fea, ¿sí? Al menos que sea los dos juntos, pero no se trataría de un lado y de otro. Es decir, no hay, digamos, dos seres. El ser tiene que ser único. Como si una persona tuviera dos almas. El alma siempre se concibe como única, porque es justamente de ahí de donde sale. Esto lo vamos a ver un poco después también con el inconsciente y cómo el inconsciente se volvió esencia, digamos. Pero lo que quiero decir es que no se trata acá de tener dos Santom, sino diferentes presentaciones de la misma estructura, que es la estructura santomada. ¿Sí? Es decir, lo que pasa es que al principio ese elemento de Santom era la que busca ser hecha bonita por otros. Y ahora en el Santom encontramos la que busca a alguien con quien pelear. Eso, digamos, sería más en el momento de la neurosis y ya un trabajo sobre él. Es importante poder encontrar otro Santom, es decir, no otro Santom en el sentido de que un segundo Santom, sino que en el lugar del Santom no nada más este elemento inicial, sino otro, sino que otro también se puede ubicar ahí. Bien, entonces, después de esta constante búsqueda de no es eso, tuviéramos que poder ubicar, ya esto sería el fin de análisis, sería el mostrar que no es eso, ¿sí? No es eso, y tomando eso como no es eso. Es decir, sería la duplicación o la actuación sobre sí misma del operador no es eso. Si todo el tiempo en análisis estábamos operando con no es eso, llegaría un momento donde incluso pudiéramos tomar todo esto que hayamos trabajado y decir, bueno, no es el conjunto no es eso. Ahí justamente pudiéramos hablar que no se trata del Santom, sino de la. Esto obviamente es, digamos, lo más complicado. Como ven, se trata de un ejercicio lógico, ¿sí? Es decir, no es eso y en el eso ubicar. No es eso, es decir, ubicar a sí mismo sería una deducción pura, eso es algo que se puede deducir. Y mediante eso es que me parece a mí que se puede ubicar este vacío central o vacío esencial. Cuando digo esencial quiero que escuchen el ser, ¿sí? de esencia. Es decir, nosotros pensamos que normalmente en el centro de nosotros está nuestro ser. Es como lo más profundo de nosotros, lo central, lo neurálgico, el núcleo de nosotros es nuestra esencia. Pero justamente lo que Lacan está planteando es que no hay ser. O, mejor dicho, que hay un ser de vacío. Y justamente lo que se trataría en el análisis, en el fin de análisis ya, sería el poder hacer algo con eso. Como digo, esto lo vamos a desarrollar un poco después. Pero quiero comentar, o sea, quiero que vean ahora cómo esto se trata de un cambio de sentido. En el sentido que les había comentado antes, de sentido como hacia dónde se va. Antes, es decir, al inicio del análisis, había un sentido donde todo iba hacia un elemento central. Este elemento central siendo el Santom. Ahora, el sentido circula, digamos, pudiendo contener en sí un vacío, ¿sí? Es decir, que no se trataría de todo estarse dirigiendo hacia un lugar, sino más bien, digámoslo así, o sea, como un círculo que pudiera contener un vacío. Entonces se puede hacer sentido alrededor del no saber, ¿sí? En la falta de saber, la falla de saber, pudiéramos aún así hacer sentido alrededor, ¿sí? Manipularlo, manipular esta singularidad que nosotros pensamos que tenemos, la falta de garantías, el futuro incierto, la pregunta esta de por qué esto me pasa a mí, las diferencias con los otros, todo esto, mediante el cambio de sentido, lo pudiéramos quizás tratar. Porque justamente en esta singularidad, en esta falta de garantías, el futuro incierto, el por qué yo, la diferencia con los otros, es donde nosotros ubicamos el Santom. Es decir, acá están todas esas fallas.
qué nos diferencia de los otros en la mortalidad, está justamente la falla del saber. ¿Sí? Entonces, al buscar trabajar eso con el sentido, hay, digamos, una construcción, no precisamente de saber, pero algo que tiene que ver con el saber, es decir, un trabajo sobre el saber, donde se logra poder saber algo de eso, o poder, digamos, asociar algo de eso. Poder decir de alguna manera u otra, es decir, medio decir, decir a medias, esto que nosotros tenemos como singular, esto de lo horrible del futuro incierto, esto de por qué estas cosas me pasan a mí, esto de cuál es esta mi diferencia con nosotros, que no me hace mejor que ellos, ni peor que ellos, sino que es una mera diferencia. Como podemos ver entonces, hay, digamos, una doble torsión que, para decirlo un poco poéticamente, podemos articular este sentido con el sentido de la vida. Entonces sería, no hay el sentido de la vida, que sería lo que pretende la neurosis, que haya un sentido de la vida. Y justamente, o sea, la neurosis intenta que haya un sentido de la vida sabiendo que no lo hay, y por eso se sacrifica. Es decir, el sentido de la vida en la neurosis implica un sacrificio justamente por saber que no lo hay. Como no lo hay, yo me sacrifico para que lo haya. O de alguna o sea, de otra manera de decirlo sería, el sentido de la vida es el sacrificio. Eso sería una manera de verlo, pero después se pudiera hacer una torsión para decir que hay infinitos sentidos de la vida. ¿Sí? Ir de esta posición nihilista, donde no lo hay, no hay el sentido de la vida, o el sentido de la vida es sacrificio, a hay infinitos sentidos, y siempre hay uno, es decir, que hay muchas maneras diferentes de encontrar el sentido de la vida, hay muchas maneras diferentes de hacer sentido, hay muchas maneras diferentes de armar y de reacomodar y de meter esta pieza por acá y esta pieza por allá, nuestra historia personal. Y cada una de esas maneras, cada una de esas historias, cada una de estas narrativas a nosotros nos va a dar un sentido de la vida diferente. Es decir, no es lo mismo, si bien es la misma persona, pero no es el mismo sentido de la vida la que tiene esta persona que al principio estaba buscando a alguien para que la hiciera sentir bonita, a este sentido de la vida que tiene después, que está buscando a alguien a quien pelear. Son diferentes sentidos de la vida que además van a tener diferentes impactos sobre ella, van a hacerle a ella misma dirigir su vida diferente porque piensa que hay diferentes sentidos. Entonces, de alguna manera u otra, uno encarna eso. No es nada más que uno ve que está pasando como si fuera algo objetivo exterior, sino que justamente ve cómo eso se juega en la vida propia, digamos, hablando del analizante. Entonces, los infinitos sentidos de la vida, y no es que no haya, sino que siempre hay, y siempre hay uno, que se puede cambiar, pero siempre se trata de que haya un sentido de la vida, que no se trate de el sentido de la vida, es decir, que ese es tu sentido de vida, tu misión de vida, lo que tienes que cumplir, lo que tienes que sacrificarte, el si tú no haces esto no eres nadie, no se trata de eso, sino decir, bueno, hay infinitos, y ahí empezar el trabajo de poder ver cuáles son los diferentes sentidos de vida y cómo se juega tu vida, ¿no? Tu sufrimiento, tu padecer, tu disfrute en cada uno de ellos. Entonces, bueno, comencemos un poco con inicio de análisis. Lo dividí en las tres grandes rubros que hemos trabajado, que son inicio de análisis, análisis y fin de análisis, que como pueden ver son divisiones un poco falsas, porque bueno, cuando estamos hablando del análisis estamos hablando que se va del inicio de análisis al fin de análisis. Entonces, y en el inicio de análisis ya tenemos el comienzo del análisis y en el fin de análisis tenemos el fin del análisis. Entonces, bueno,
Pero bueno, para poder hablar un poco ordenadamente de ello, creo que ya deben estar cansados de escucharme decir que en el inicio del análisis tenemos el enlace browniano de 4, es decir, la estructura santomada. Acá todo se debe a algo que es lo que es, todo escrito así de una manera, es decir, que se trata de un bloque, que se trata de algo que no se puede dividir, el es lo que es, sino es lo que es, que sería el santón. La racionalidad que introduce el dispositivo analítico, en la cual se basa el dispositivo analítico, porque hay que ver que no es necesario que lo introduzca, ¿sí? Hay muchos elementos en lo social que nos pudieran llevar a esta estructura neurótica de inicio de análisis. Por eso quiero aclarar de una vez, probablemente lo diga más de una vez, que cuando digo introducción no quiero decir que necesariamente tenga que ser introducido por este encuentro con un analista. Puede ser que justamente en la sociedad ya esté toda esta racionalidad de por qué, a qué se debe eso, cómo así, qué es lo que en verdad quieres de esto, o qué es lo que en verdad te gusta de eso. Pero bueno, puede ser que sea a través de la introducción en un dispositivo analítico que esto se logre. ¿Cómo puede ser que ya el paciente venga con esto? Pero bueno, cuando ya se está en el dispositivo analítico, cuando ya se tiene, digamos, esta pregunta por la racionalidad, sobre el por qué, el a qué se debe, el cómo así, lo que vemos es que siempre se llega al mismo lugar, que sería el lugar del santón, que sería el lugar de la causa, esto a mí me pasa porque siempre estoy buscando a alguien que me haga ver bonita, ¿sí? Esto a mí me pasa porque siempre estoy buscando a alguien peleón. Eso es el lugar de la causa, es decir, ubicar en esta detención de las asociaciones, en en este sentido, ¿sí? Esto hacia dónde se dirige, el buscar ahí la causa, el por qué esto se da así. El lugar del trauma y del padre omnipotente, que sería el causante del trauma. El S1, como se piensa comúnmente, que sería el significante que comanda todo aquello que se hace, es decir, esto es la que busca que sea bonita, que sería lo que comanda todas las asociaciones y todas las relaciones y toda mi vida, digamos que sería el sentido de la vida esto. Las relaciones con los otros se deben a eso, es decir, que esto me da una manera de relacionarme, el santón, me da no nada más la causa, el por qué yo soy así, sino también me da una organización, que es justamente la organización del enlace Borromeo, ¿sí? Es lo que permite todo estar unificado. Y que la relación con todo se ha dominado o se ha exigido por esta legalidad, digamos. De nuevo, es importante comentar que se puede mantener a través de un análisis esta estructura, a pesar de que cambie el elemento. Es decir, pudiéramos en otro caso tener el dominado, el dominador, ¿sí? Que sería una inversión del dominado, o una inversión del dominador. Después tuviéramos al mismo tiempo el excepcional y la mejoría, digamos. Serían las diferentes maneras que encuentra esa persona de nombrarse a través del análisis, pero que justamente no cambiarían la estructura. Es decir, esa persona en un primer momento del análisis buscó siempre ser el dominado. Esa persona en un segundo momento del análisis buscó ser el que domina. En un tercer momento, bueno, capaz regresó al dominado. En un cuarto pasó a ser el excepcional. En un quinto pasó otra vez a ser el que busca dominar. Y en un sexto pasó a ser la mejoría, ¿sí? Pero siempre haciendo todo lo posible, dirigiendo toda su vida, sacrificándose para poder lograr ser esto. ¿Sí? Un psicoanálisis pudiera atravesar todas estas diferentes etapas, atravesar muchísimas etapas, sin que cambie la estructura. Es decir, se cambia el elemento, pero no se cambia la estructura. Es decir, quito el dominado, pongo el que domina. Quito el excepcional, pongo la mejoría.
quito la mejoría, pongo el dominado, pudiera haber muchos más. Pero, sin embargo, sin que se cambie la estructura que se tiene. De hecho, es necesario este cambio. Es decir, en el psicoanálisis no se puede dar sin este cambio de elemento. Porque justamente permite ver que el elemento no es absoluto, ¿sí? Si fuera a través de todo un análisis el dominado, entonces pudiera verse que toda su vida está organizada alrededor de ser el dominado. Sin embargo, tenemos que mostrar que ese elemento no es absoluto, es decir, que se trata de un lugar. No se puede asegurar que es un lugar si no vemos que hay otro que se puede ubicar ahí. ¿Sí? Si es el único elemento que puede tomar ese valor, entonces no se pudiera decir, o no sabríamos, si hay otro que puede tomar ese valor. Justamente por la verificación de que hay otro que se puede ubicar en ese lugar de absoluto, que puede comandar todas las asociaciones, que puede comandar todas las relaciones, que puede legislar sobre lo que hace la persona, que sería el sentido de esa vida, no se pudiera decir que ese lugar central, esencial, en verdad es solo un lugar. Se pensaría que la esencia es el dominado, que esa persona es el dominado. Es como si no encontramos que hay más de un sentido de vida, entonces no pudiéramos decir que no hay el sentido de la vida. Porque justamente al no poder ubicar un segundo, se pudiera pensar que solo es uno. Mientras que justamente el psicoanálisis lo que intenta es mostrar este vacío esencial, es decir, que no se trata de este, ni de este, ni de este, ni de este, sino de que, bueno, hay un vacío allí donde puede venir este y este. Entonces, sin lograr este cambio, pudiera ser que toda su vida esté efectivamente dominada por ser el dominado. Se trataría de una sola historia, de una sola narrativa, traumática e incambiable, es decir, ahí, por ahora, no hay nada que hacer. Lo único que hay para hacer es lograr, mostrar, revelar este cambio de verdad, que sería justamente el cambio de lo absoluto, ¿sí? Que lo absoluto puede tomar otro valor, que lo absoluto se puede encarnar en otro elemento. Entonces, bueno, esto es muy importante, que justamente por lo menos una vez se cambie el elemento que viene al lugar del santón. ¿Sí? No el santón, porque el santón no es precisamente lo que va a cambiar en ese momento en tanto estructura, ¿sí? Se sigue teniendo la estructura santomada. No se trata de cambiar el santón en ese sentido, sino que se trata justamente de cambiar el elemento que ocupa el lugar de santón. Bueno, eso por el lado del inicio del análisis. Luego, por el lado del análisis, ¿se acuerdan que habíamos tomado la trenza? Esta trenza que había mostrado que se puede ir, no había mostrado que se podía ir, pero bueno, se las había propuesto que se podía ir del inicio del análisis, que sería el enlace browniano de 4, al fin de análisis, que sería el enlace Borromeo. En esta trenza tenemos justamente un trabajo sobre el sentido, habíamos propuesto. Un trabajo sobre el sentido a partir del significante, a partir de lo simbólico, a partir de la palabra. Entonces, tenemos esta trenza donde justamente el cambio que se va a dar es un cambio donde lo imaginario, ¿se acuerdan que iba a pasar a ser una continuación de lo real y lo imaginario? Lo real, el santón iba a pasar a ser lo real y lo simbólico, bueno, como estaba desde antes, iba a seguir siendo, digamos, sí mismo. Lo simbólico es ridículo decir que sigue siendo sí mismo, pero bueno, está desde antes, en verdad, lo que eso quiere decir. Lo simbólico está desde antes, o sea, el enlace Borromeo, que es el fin de todo este proceso, lo simbólico es el mismo simbólico que era en el enlace browniano de 4, el imaginario en el enlace Borromeo es la puesta en continuación de lo imaginario y lo real del enlace browniano de 4, y lo real en el enlace de Borromeo, al fin de análisis, es el santón del enlace browniano de 4. Eso justamente sería el cambio que produce esta trenza.
Bien, entonces me parece que justamente el trabajo que se va a hacer acá es el trabajo sobre el inconsciente. Es decir, una vez que el dispositivo analítico haya eh, instaurado el inconsciente, haya logrado que el inconsciente se ponga en juego, luego se trata de su tratamiento, es decir, hacer un trabajo sobre el inconsciente. Tomar el inconsciente como ese material sobre el cual vamos a tomar nuestras herramientas y trabajar. Me parece que justamente el trabajo que vamos a hacer es ir del inconsciente como substancia, es decir, como algo esencial, como algo del orden del ser, como algo que está en lo profundo, por debajo de las palabras y de la conciencia, eso está en un primer momento, de eso vamos a el inconsciente como necesidad lógica, como algo, una entidad, digamos que no tiene nada que ver con el ser, sino que tiene que ver con una deducción, con un proceso lógico, con articulaciones de relaciones. Me parece que justamente el concepto fundamental o incluso el postulado fundamental de Lacan para trabajar esto es el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Ahorita les voy a decir por qué, pero quiero que tengan eso en mente, que justamente esta es la frase operativa de Lacan. Es decir, lo brillante de Lacan en la clínica psicoanalítica es postular que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Es decir, que el inconsciente está estructurado. Es decir, que el inconsciente tiene cierta lógica, que responde a ciertas leyes. Que no se trata de un elemento absoluto, sino que se trata de un elemento que forma parte de un análisis, digamos, o sea, analizable, pasible de ser analizado. Es decir, que yo puedo revelar sus leyes, revelar su funcionamiento, revelar su lógica. Entonces me parece que tenemos que tener eso como orientación, digamos. Que el inconsciente esté estructurado como un lenguaje es una posición ética. Es decir, es una posición, es una interpretación que se toma de aquello sobre lo cual se está trabajando el inconsciente para pensarlo de cierta manera, pensarlo estructurado como un lenguaje, pensarlo como siguiendo ciertas reglas y cierta lógica. Pero primero, antes de eso, quisiera pensar un poco el inconsciente. El inconsciente como concepto viene como todo concepto, como respuesta a un problema. Me parece que justamente el problema al cual intenta responder el inconsciente es si soy un individuo que quiere lo mejor para sí, porque a veces actúo en contra de lo que sería mejor para mí. Es decir, primero hay un supuesto. Si yo soy un individuo, dos supuestos en realidad, si yo soy un individuo que quiere lo mejor para sí, y después una pregunta, ¿por qué a veces actúo en contra de lo que sería mejor para mí? Es decir, normalmente se piensa que uno es un individuo y que quiere lo mejor para sí. A través de la homeostasis, de la autorregulación, de la motivación, etcétera, que uno en términos generales, en términos naturales, quiere lo mejor para sí. Y que uno es un individuo, es decir, como un globito, algo cerrado dentro de sí, donde lo exterior y lo interior no están interactuando, sino que yo tengo aquello que es verdaderamente mío en mi interior. Y ahí es justamente donde entra esta respuesta del inconsciente. Frente a este problema, frente a esta contradicción que se plantea en la vida, que es que, bueno, yo pienso que soy un individuo y que quiero lo mejor para mí. Sin embargo, me doy cuenta que a veces no es así. Se introduce un concepto, que es el concepto del inconsciente. Y justamente por pensar que uno es un individuo, ese inconsciente tiene que estar dentro de mí. Es decir, no pudiera ser un inconsciente externo si yo soy un individuo. El inconsciente tiene que estar dentro de mí. Es decir, que hay algo dentro de mí que no quiere lo mejor para mí. Hay algo indomable, hay algo oscuro. Que acá es donde quiero retomar esto que había dicho anteriormente, que normalmente nos ven a los psicoanalistas como personas muy negativas, como si estuviéramos trayendo la oscuridad, trayendo la peste, porque se tiende a pensar, incluso en los términos, en los círculos psicoanalíticos, no digo nada más que sea una percepción del exterior, sino que en los mismos círculos psicoanalíticos se tiende a pensar que el ser es oscuro,
Es decir, que nosotros lo que verdaderamente somos, nuestra esencia, lo que nos hace humanos, es algo destructivo, autodestructivo incluso. Entonces, y que además no se puede domar de ninguna manera. Tomando el ser como aquello estable, que domina, que permanece, intocable por otras instancias, especialmente por el lenguaje, se piensa que el inconsciente es el ser. El inconsciente en un primer momento, pero ahora también pudiéramos ubicar en este lugar el goce mortífero, la pulsión de muerte. Es decir, que hubiera algo dentro de mí que tuviera esta característica de indomable, oscura, negativa, que es justamente lo que me hace tropezar, lo que hace que que actúe en contra de mí mismo. ¿Sí? Si bien yo en teoría racionalmente quiero lo mejor para mí, veo que irracionalmente, que inconscientemente, algo dentro de mí hace que yo no cumpla con ese ideal, digamos. Y vemos que esto mismo sería una manera de relacionarse con el Santom. O sea, es una relación que se establece entre todo este tema racional, individualista, autorregulatorio. Vemos que no funciona, ¿sí? Por lo tanto, o sea, que cojea. Por lo que se busca una suplencia, es decir, se enchufa esto con un concepto, que sería el concepto del inconsciente, para poder responder a esta falla que se había suscitado. Es decir, que teníamos un sistema con una falla, que después se logró otra sustancia para poder responder a este problema que teníamos. En el lugar de esa falla vino este concepto del inconsciente. ¿Ven cómo eso sería el Santom entonces? Para poder decir que no habría nada por fuera. Entonces, al intentar armar un todo con la racionalidad y el individualismo, se falla, no se puede armar un todo. Y esta falta justamente es suplida por el inconsciente. Entonces, ahora lo que nos tuvieron que preguntar es si aquello que colma la falta es absoluto. Si seguimos esta teoría que había dicho anteriormente de que el inconsciente es, digamos, el ser, entonces sí sería absoluto. Pero, no sé si se acuerdan, el hincapié que había hecho sobre el inconsciente estructurado como un lenguaje, esa frase que dice Lacan 31.000 veces y por eso no traigo cita, que es que aquello que colma la falta no es absoluto. Y por eso no sería completamente preciso llamarlo Santom, porque se acuerdan que una de las condiciones que habíamos hablado del Santom es que fuera absoluto. Por eso incluso no es el lugar el inconsciente no se ubica en el lugar del Santom. Digamos que si no se hace este trabajo, si no se postula el inconsciente estructurado como un lenguaje, estaría en ese lugar, como también lo está el goce, la pulsión de muerte, digamos en el psicoanálisis contemporáneo, y en el psicoanálisis freudiano estuvo la relación, el complejo de Edipo y la realidad psíquica. Por estar en este mismo lugar de absoluto, justamente lo que introduce Lacan es que el inconsciente no es absoluto, es decir, que no se trata de un ser dentro de mí, algo interior, oscuro, que es lo que es yo soy verdaderamente y que solamente aflora cuando estas otras defensas permiten o no hacen bien su trabajo, entonces el inconsciente, como tiene mucho más poder, aflora. No se trata de eso. No se trata de algo absoluto, intocable, sino que justamente el inconsciente tiene ciertas leyes y cierta lógica, y nosotros al revelar y poder trabajar con esas leyes y esa lógica podemos hacer un tratamiento sobre el inconsciente. Justamente que el inconsciente esté estructurado como un lenguaje implica que se puede leer. Con esto quiero decir que no tiene una significación unívoca, ¿sí? Es decir, que no nada más tiene una significación, tiene más de una interpretación, ¿sí? Por ejemplo, esto con el peinar, pudiéramos hablar que no se trata nada más, o no es la única interpretación que quiera que sea más bonita, sino que quiere a alguien que esté, o sea, sentir la presencia de alguien detrás de ella, digamos. Entonces tuviéramos
que no sería una suplencia absoluta, sino una suplencia relativa, digamos. Habría entonces más de una manera de colmar este vacío dejado por la racionalidad. Así podemos ver que se trata, como había dicho anteriormente, de un lugar, no un elemento. Si fuera un solo elemento del absoluto, no se sabría que es un lugar. Entonces, habría más de una manera de darme un ser. No nada más que habría más de una manera de pensar por qué a mí me gusta que me peinen, sino que habría una manera de pensar también, o sea, que habría más de una manera de justamente ubicar ese lugar, porque no sería nada más a la que le gusta que la hagan bonita, sino que además sería también a la que le gusta pelear. Entonces sería más de una manera de yo darme ser. Entonces se ve como una vacilación entre ambos. ¿Cuál se impone entonces? Sería la pregunta. Porque justamente vemos que todo este momento, digamos, como intermedio, ya intentando ir hacia el fin de análisis, se trata de como si fuera un juego de poder, ¿sí? De cuál se impone, a dónde se detienen las asociaciones. En el análisis se pudiera imponer uno o imponer en otro. Sin embargo, al fin de análisis, ambos se muestran igualmente deficientes para dar cuenta de la historia personal, o igualmente suficientes. Es decir, yo pudiera tanto darme un ser a través de la que busca siempre pelear, como darme un ser a través de la que le gusta que la hagan sentir bonita. Entonces pudiéramos pensar que una interpretación ya tirando hacia el fin de análisis sería más que se ha estado buscando toda la vida gente para que la haga hacer sentirse bonita a ella misma, pero que uno, ella también puede hacer sentir bonita a otras personas, y dos, ella se puede hacer sentir bonita a ella misma. Es decir, que no se trata nada más de hacer este sacrificio de estar siempre buscando gente que sea tan desinteresada que la hagan ver a ella bonita, sino que justamente se logre deshacer este término bueno, están las que hacen a los otros ver bonitas y las que buscan ver a otras bonitas. Para decirlo un poco más fácil, con otro ejemplo, sería, no se trata nada más de los dominados y los que doman, ¿sí? Esta vacilación de la posición, que obviamente pasa a través del análisis, pero al poder instaurar, es decir, tenemos el que domina, el dominado, el que se hace dominar y todas esas variaciones, hacen que el mundo se abra de otra manera. Es decir, antes el mundo estaba abierto, ¿sí? o pensado, dividido en los dominados y los que dominan, ¿sí? Los que dominan y los dominados hacen un par. Sin embargo, al ver que el dominado a sí mismo puede dominar, o que el dominado puede dominar haciéndose dominar, ¿sí? Es decir, que el que está dominado, si busca que lo dominen, en verdad está domando, digamos, se ve entonces que, más allá del juego de palabras, se abre el mundo de una manera diferente, no se abre nada más en, bueno, por este lado están los dominados, por este lado están los dominadores. Entonces, se hace alguien, o sea, cuando se tiene esa división, que alguien esté tanto dominado como que sea dominador, se hace estallar ese mundo. Entonces, bueno, más allá de este tipo de cambio, lo que me parece más importante es el alivio de esta cuota de sufrimiento. No se trata de un saber más allá de la persona, es decir, el analizante en este momento se da cuenta que ya el analista no es el que sabe, que sería la caída del sujeto supuesto saber. No se trata de un saber más allá de mí, sería lo que diría el analizante. Es decir, no se trata de que este analista, bueno, analizante que ya no fuera más, el paciente ya no diría que el analista sabe algo sobre su ser, sabe algo de él. Antes la imposición de ser dominado o dominador reinaba, mientras que ahora esa imposición no está.
justamente no está en la imposición, porque habíamos visto que eran infinitas las historias, pero siempre hay una, es decir, no se trata de que constantemente tengo que sacrificarme para buscar ser dominado, dominador, bla, 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 bonita, etc. Entonces, no se trata del movimiento de o sea, de poner algo en absoluto a otro, que sería un movimiento común de análisis, sino que el momento preciso, más del fin de análisis, sería que no se trata de ninguno de esos que domine el sistema, ninguno de esos que controle todo el sistema, sino más bien que sería el vacío de ser, es decir, mi falta en ser, que yo no soy nadie, lo que domina. Y por eso tengo que buscar algo más, por eso tengo que hacerme una historia, por eso tengo que buscarme un ser a partir de estas palabras. Entonces vemos que no se trata de que el buscar otros que me hagan bonita es lo que domine y por eso tengo que yo buscarlo a través de mi vida, sacrificándome, porque si no, no soy nadie. Sino que justamente siempre soy alguien. Y al mismo tiempo no soy, ¿sí? Es decir, yo en principio no soy nadie, pero por eso siempre busco, digamos, como ropa para ponerme, para parecer persona, cuando en realidad no soy nada, ni siquiera soy, no soy. Soy dependiendo de la ropa que me ponga, ¿sí? Entonces habría, digamos, como un armado de ser a partir de la negatividad, ¿sí? No soy, sin embargo, siempre soy, porque siempre busco una historia para ser. Incluso el decir no soy pudiera ser una historia, ¿sí? Una historia que usualmente termina siendo bastante trágica, una historia bastante nihilista, donde no soy, a lo que conlleva es, digamos, al vacío total. Pero lo interesante del análisis es ver que incluso esta historia nihilista, esta historia de no soy, también es una historia, que no nada más es una narrativa que te da una identificación, sino que de alguna manera u otra te causa ser. Entonces no se trata de tomar lo no absoluto como absoluto, es decir, no se trata de tomar el vacío como absoluto, no se trata de decir no hay nada, o en lo absoluto no hay nada, o verdaderamente no eres nadie, sino que al mismo tiempo no hay algo absoluto, pero siempre hay algo, ¿sí? No tienes un ser estable que es lo que domina tu vida, que es lo que... Pero al mismo tiempo siempre hay algo, alguna historia que te inventas, alguna manera, alguna narrativa, alguna manera que encuentras darte ser. Entonces básicamente, para seguir con la analogía esta de la ropa, sería que se quite la imposición de siempre estar poniéndose ropa porque ves que siempre tienes puesta ropa. Es decir, es mentira que antes no estabas siendo y que necesitabas constantemente sacrificarte para buscar ser. Sino que justamente se ve que siempre se es algo porque nunca se es. Entonces, frente a la pregunta del inconsciente de si soy individuo que quiere lo mejor para sí, porque a veces actúo en contra de lo que sería mejor para mí, se encuentran nuevas respuestas. Primero, no se es un individuo, ¿sí? No se es, sino que se es a partir de las diferentes historias y las diferentes armadas del mundo. Y además, no se busca siempre lo mejor para sí mismo. Eso sería solo una narrativa, ¿sí? Entonces pudiéramos decir los que buscan lo mejor para sí mismo, que intentaría o pretendería englobar a todo el mundo, que eso sería solo una narrativa más, entre otras, que tuviera su falla, y esa falla justamente es que uno se da cuenta de, mira, no siempre busco lo mejor para mí. Entonces no habría por qué darse mala vida para cumplir con una de estas narrativas, básicamente sería la moraleja del análisis. Y vemos cómo justamente es la sustancia misma la que hace padecer, es decir, esta búsqueda constante de ser, esta pretensión de ser, es lo que busca, es lo que da este sufrimiento agregado que pretende el análisis. ¿Sí? Es justamente porque constantemente estoy buscando otras personas que me dominen, ¿sí?
que, justamente por pensar que eso es lo que a mí me da ser, justamente por pensar que sin eso, sin encontrar a alguien que me domine, yo no soy, tengo sufrimiento, porque tengo que hacer todo este rodeo para poder satisfacer el yo soy esto, yo soy dominado. Cuando en realidad se trataría, al fin de análisis, de darse cuenta de que uno siempre está haciendo. Es decir, de alguna manera u otra, siempre está cumpliendo con una narrativa. Entonces en el fin de análisis tuviéramos esto, que sería una construcción de particularidad que no tiene que ver con el ser, pero que viene a ese lugar. Entonces antes el ser determinaba todo, que pudiera ser como el cuerpo, el sexo o algo inamovible, aquello que determina todo, pero también pudiera ser una historia, que sería mi historia verdadera. Mi padre le pegaba a mi madre de chico, entonces por eso yo ahora le pego a mi esposa, ¿sí? Ese tipo de historia inamovible, como si fuera estrictamente aquello que pasó, un hecho, algo inamovible, algo que nunca se pudiera cambiar ni interpretar, como si fuera eso lo que determina ahora. Mientras que en el fin de análisis se trataría de que hay varias historias que pueden determinar. Es decir, yo puedo... O sea, no es nada más que mi padre le pegaba a mi madre, sino que también le hacía cosas bonitas y pudiera enfatizar eso en vez de enfatizar el que mi padre le pegaba a mi madre. Para poder ver que ninguna de esas historias determina exhaustivamente. O sea, ninguna da ser. A través de ninguna yo voy a poder lograr una consistencia verdadera, el sentido de la vida, sino que todas dan un tipo diferente de ser en este estrato donde ya hay la infinidad de historias. Que ojo que con infinidad no quiero decir que sean todas las historias válidas. Se está trabajando justamente sobre las herramientas que tenga esta persona, que siempre son, no todas, digamos. O sea, no es que a cualquier persona se le puede enchufar cualquier historia, sino que, bueno, la historia que trae el paciente no es la única que se puede hacer a partir de su vivencia. Y sin embargo son infinitas porque, bueno, hay interpretaciones infinitas. No se pueden contar. Entonces la causa del sujeto no es un absoluto, ¿sí? No se trataría entonces de mi historia personal, la única, el sentido de mi vida, ni se trataría de mi cuerpo, ni mi sexo, etc., ni de ningún punto absoluto, sino de un punto vacío paradójico que aloja esta particularidad que se deduce en el análisis. Es decir, mi ser, mi causa, aquello por lo cual actúo de la manera que actúo, no se trata de una sola cosa, sino de un punto vacío, paradójico, digamos. O sea, todo esto es una paradoja. Pero un lugar donde no nada más está un solo elemento, sino que hay diferentes elementos que se pueden ubicar ahí, en ese lugar donde se falla. Entonces por eso podemos decir que sigue habiendo algo por fuera y por dentro, de nuevo. O sea, no es ni siquiera esa una apertura adecuada del mundo, por fuera y por dentro. Sigue habiendo algo por fuera, por dentro del lenguaje, solo que antes se pensaba que solo estaba por fuera. Entonces, al pensar que solo está por fuera, no que está por fuera y por dentro, había un sufrimiento que era efecto de realizar una suposición extraordinaria que era lo que permitía hacer uno. Se elimina ese efecto de yo tener que hacer todo lo posible para lograr ser aquella que busca a otros que la hagan bonita. Sino que justamente se ve que ese mismo tipo de narrativa se puede encontrar en otros lados. El objeto A sería entonces un vacío esencial que revela el lenguaje. Con esto quiero decirlo de dos maneras. Es decir, el lenguaje revela el objeto A como vacío esencial, pero al mismo tiempo tener un objeto A revela la verdadera estructura del lenguaje. Es decir, que el agujero verdadero del objeto A es producto del calce de los elementos del lenguaje.
a manera de enlace Borromeo. Es decir, solamente cuando tenemos la verdadera estructura del lenguaje, que es el enlace Borromeo, se logra visualizar el objeto A. No está, por ejemplo, en el enlace browniano de 4. Antes de, o sea, con lo real, lo simbólico y lo imaginario, con esos tres redondeles, ahí solo hay tres agujeros. Pero es únicamente, o bueno, es mediante este enlace particular que hay otro, es decir, teniendo el enlace Borromeo, se logra tener otro agujero verdadero, que sería el agujero donde está el objeto A. Entonces, esto sería tomar el no es eso, el no hay proporción sexual, llevarlo al nivel del otro, ¿sí? No se trata de los niños y las niñas, sino que se trata de que en el otro tampoco hay una proporción sexual. Es decir, el lenguaje tampoco es absoluto, ¿sí? Eso sería el vacío alrededor del cual se modela el objeto A. Es decir, frente a la particularidad que implica la condición humana, frente a que cada uno sea diferente, también todos tenemos, todos tenemos en común que todos somos diferentes. Entonces, a partir de eso en común es que nos podemos relacionar de otra manera, digamos. Si tuviéramos algo todos en común, si todos tuviéramos el pelo negro, si todos tuviéramos gustos o afinidades por el rock, entonces todos nos pudiéramos unir alrededor del rock. Pero justamente la condición humana nos muestra que no hay nada que tengamos todos en común. La historia nos muestra que no hay nada que las civilizaciones todas hayan tenido en común. La experiencia incluso de los diferentes países se muestra que no se tiene algo en común. Pero justamente lo que propone el psicoanálisis es que lo que nos hace común es no tener nada en común, es decir, que cada uno sea diferente, cada uno sea especial, es lo que nos hace comunes. Esto justamente está en el sentido de la escritura del objeto A, porque justamente tiene el primer fracaso, que sería la dispersión infinita, pero que aún así eso no es, digamos, porque que cada uno sea diferente no nos hace no tener algo en común. Esa es la paradoja que el objeto A logra escribir. Entonces se escribe esto absoluto como un vacío manipulable, producto de la estructura del lenguaje y no más allá de él. Es decir, que no se trata de algo más allá del lenguaje ni más acá del lenguaje, si bien está por fuera, por dentro de él. Es decir, no es lenguaje, pero está dentro del lenguaje. Y esto, para ir cerrando, es lo que permite reescribir el caso de tal manera que no quede un elemento idéntico a sí mismo en su centro. Es decir, que no quede todo lo que yo hago es por tal cosa. Mi sentido de vida es tal cosa. Yo si no hago esto no soy nadie. Que no quede este elemento idéntico a sí mismo en el centro. No sería tampoco el complejo de Edipo ni la realidad psíquica en Freud. Por eso justamente se acuerdan que habíamos trabajado que Lacan decía que Freud no había logrado hacer este paso. Freud nunca logró hacer este paso justamente porque siempre sostuvo el complejo de Edipo y la realidad psíquica. Es decir, él siempre sostuvo que cada uno era diferente y que provenía de una historia. Sino mostrar que todas estas herramientas hermenéuticas son insuficientes. Es decir, que hay un lugar central, esencial, donde se pudiera ubicar otro. Entonces, lo que se ve es que lo que en verdad comanda es el vacío del ser hecho objeto. Es decir, el yo poder ubicar este vacío, el yo poder decir, bueno, lo que pasa es que en verdad yo no soy nada, sino que siempre estoy buscando ser algo. Justamente por eso se logra hacer este cambio. Entonces no se conoce la causa, sino que se reubica su lugar. Es decir, no se trata de un elemento, sino que se trata de un vacío. Entonces se va de determinante absoluto a un efecto de interpretación. Es decir,
no se trata, el mismo hecho de que se pueda cambiar de un elemento a un vacío implica que la causa es interpretable, ¿sí? Es decir, que la causa no es sí misma, porque justamente por tener dos posibles, o un elemento o un vacío donde puedan haber muchos elementos, ¿sí? O sea, el vacío ya es decir que hay más de uno. Si se piensa el vacío como que un elemento pudiera venir a ese lugar, es decir, si se piensa que se tiene más de un lugar, el mismo hecho de interpretación revela que ahí hay un vacío ocupable. Entonces el objeto A no hace que el otro no exista, sino que no sea absoluto, ¿sí? Que el lenguaje no sea todo lo abarcable. Que el significante, si bien hace siempre esta maniobra de no es eso, también puede actuar sobre sí misma. Y al mismo tiempo que actúa sobre sí mismo, da efectos de esencia, de goce, de objeto A. Es decir, el estar todo el tiempo diciendo no es eso, no es eso, no es eso, no es eso, que es justamente lo que se logra a partir del lenguaje. Por eso se le pide la asociación, por eso se le pide la racionalización, por eso se le pide la abstracción esa de qué es lo que te gusta de eso. Se muestra que ni eso, ni esta búsqueda siempre, es posible, no es eso un absoluto. Pudiera hacerlo, se pudiera hacer un análisis infinito, donde siempre se busca, bueno, ¿y qué asocias con eso? ¿Y qué asocias con eso? ¿Y qué asocias con eso? Siempre se puede asociar una cosa con la otra. Ahora, el verdadero paso psicoanalítico, en la manera en la cual se llegaría al fin de análisis, sería decir, incluso este proceso de no es eso, no es eso, no es eso, no sería eso, no es eso. Y ahí se llegaría a hacer de nuevo un cierre donde se lograría tomar toda esta historia como interpretable. Es decir, no sería de nuevo otra interpretación, otra interpretación, otra interpretación, sino sería tomar todas las interpretaciones como interpretables para poder ahí ubicar hacia qué se ha dirigido no nada más la vida, porque sería el sentido de la vida, sino hacia dónde se dirigen todas las interpretaciones, es decir, cuál es el sentido de estar buscando el sentido de la vida, que sería justamente una manera de darse ser. Pero esa manera de darse ser sería a partir de una interpretación, es decir, que no hubiera ese ser, sino que se trataría de un vacío, de no ser, ¿sí? Un vacío, el vacío donde de haber ser, el ser estuviera, es decir, si hubiera ser, el ser estuviera ubicado en ese lugar donde está el vacío, pero como no hay ese vacío, vemos, revelamos, o mejor dicho, por tener todas estas interpretaciones, revelamos que ahí donde hay ser, o donde hubiera ser, en realidad hay es un vacío, donde se puede ubicar ciertas diferentes cosas, que es donde nosotros pensamos que está o que encontraríamos el ser. En el cuerpo, en el sexo, en el pensar que va a haber alguien que me va a hacer bonita, en el pensar que va a haber alguien que me va a venir a dominar por completo y que ahí yo voy a poder aflorecer completamente. Pero no se trata de eso. Justamente en el psicoanálisis se trata no de reforzar una historia ni de reforzar un sentido de la vida, que es básicamente lo que busca toda la cultura, encontrar su verdadera vocación, su verdadero sentido de la vida, sino de revelar cómo la incesante búsqueda y posibilidad de interpretación de los diferentes sentidos de la vida muestra que no hay uno. Bueno, hasta ahí dejemos entonces. Si tienen preguntas después, bueno, igual envíenmelas, las responderé cuando pueda. Les quiero agradecer a todos por el interés, porque si no sería simplemente una persona hablando enfrente de una cámara, pero bueno, les agradezco mucho tanto el interés en participar como además la participación
efectiva en hacerme preguntas, en cuestionarme, en decirme, mira, esto no lo estás logrando transmitir muy bien, esto no entendí para nada qué quería decir. Em, y bueno, nada, quería terminar con eso, con el agradecimiento. Así que bueno, hasta la próxima.